Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a realizar una división de polinomios. Tenemos como dividendo un polinomio de grado 5 y como divisor un polinomio de grado 2. La división de polinomios consiste en una serie de pasos que se van a ir repitiendo a lo largo de todo el ejercicio. Así que la división de polinomios es realmente un algoritmo. El primer paso va a ser siempre comprobar que las potencias tanto del dividendo como del divisor estén ordenadas de forma decreciente. En el dividendo podemos comprobar que esto es así. Empieza con la potencia mayor, que es la potencia 5, luego sigue el término con potencia 4, luego potencia 2, luego potencia 1 y por último termina con el término independiente. Y luego comprobamos que también esté ordenado de forma decreciente las potencias del divisor. Esto también es así. Empezamos con la potencia de grado 2, potencia de grado 1 y por último el término independiente. Una vez hemos hecho esto, pasamos al paso 2, que es comprobar que la potencia del primer término del dividendo es mayor o igual que la potencia del primer término del divisor. Este va a ser siempre el primer término del divisor. Y para empezar, este sería el primer término del dividendo. A medida que nosotros vayamos realizando la división, el primer término del dividendo va a ir cambiando, porque la idea es justamente realizar operaciones para que la potencia del dividendo sea cada vez más pequeña. Así que va a llegar un punto en el que la potencia del primer término del dividendo sea más pequeña que la potencia del primer término del divisor. En ese momento habremos llegado al final del ejercicio. Podemos comprobar ese segundo paso. Empezamos con que la potencia del primer término del dividendo es 5, mientras que la potencia del primer término del divisor es grado 2. Así que se puede realizar la división. Les recomiendo que escriban el polinomio del dividendo de tal manera que dejen espacio en el lugar donde debería ir aquella o aquellas potencias que no están en el polinomio original. En este caso, por ejemplo, yo dejé un espacio en donde debería ir la potencia al cubo. ¿Por qué? Porque en los pasos posteriores vamos a ir realizando cálculos y es muy probable que aparezcan dichas potencias. Es bueno que cada potencia tenga su espacio. Pasemos al paso 3, que nos pide que encontremos una expresión algebraica que multiplicada por el primer término del divisor, que es 2x al cuadrado, nos dé como resultado el primer término del dividendo, que es 6x a la 5. En este caso, la expresión algebraica sería 3x al cubo. Si ustedes multiplican esta expresión por 2x al cuadrado, les da 6x a la 5. Y la escribimos en el espacio del cociente, en el espacio del resultado. Una vez hemos hecho esto, pasamos al paso 4, que nos dice que multipliquemos esa expresión algebraica que hemos hallado en el paso anterior por cada uno de los términos del divisor, empezando por la derecha, o sea, por el último término, y terminando por el primer término, o sea, de derecha a izquierda. Vamos a empezar a multiplicar y vamos a ver qué más nos pide el paso 4. Sería 3x al cubo por menos 3, que nos daría menos 9x al cubo. El paso 4 nos dice que dicho resultado tendríamos que escribirlo debajo del término del dividendo con el que coincida en potencia. En este caso, como es x al cubo, vean cómo fue importante dejar un espacio para la potencia x al cubo. Acaba de aparecer, es la primera que aparece. Y una cosa muy importante es que nos dicen que lo escribamos de tal manera que lo escribamos con el signo contrario al resultado de la multiplicación que hemos hecho. En la multiplicación nos da menos 9x al cubo, tendríamos que escribirla como más 9x al cubo, sería positivo. Y así tenemos que hacer con los otros dos términos. Seguiríamos con la multiplicación 3x al cubo por x, que nos da 3x a la 4. Buscaríamos dónde está el término de la potencia 4 y escribiríamos el resultado de la multiplicación debajo con signo contrario. Como nos dio 3x a la 4, pues lo escribiríamos como menos 3x a la 4. Y por último, 3x al cubo por 2x al cuadrado nos da 6x a la 5. Lo escribimos debajo del término con potencia 5 con signo contrario, menos 6x a la 5. Como ven, ya hemos terminado. Podemos pasar al quinto y último paso, que es operar los términos semejantes y volver a empezar el algoritmo, volver a empezar en el paso 2. 6x a la 5 menos 6x a la 5 se cancelan y de hecho este es el objetivo de la división, ir eliminando términos de tal manera que cada vez sea más pequeña la potencia del polinomio dividendo.
X a la 4 menos 3x a la 4 es menos 2x a la 4 y bajamos 9x a la 3. Les recomiendo también que bajen los otros términos aunque no hayan hecho parte del cálculo para que así tengamos claro todo momento cuál es el polinomio que estamos dividiendo. Bueno, empezamos nuevamente con el paso 2. Ahora sí lo vamos a hacer mucho más rápido porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Recuerden que es comprobar que la potencia del primer término del dividendo, que ahora es menos 2x a la 4, sea mayor o igual que la del primer término del divisor. Recuerden que esto nos indica si podemos continuar o no con la división. Como la potencia es 4, entonces mayor que 2, pues entonces podemos continuar con la división. Pasamos entonces al paso 3, que es encontrar una expresión algebraica que multiplicada por el primer término del divisor, 2x al cuadrado, nos dé como resultado menos 2x a la 4, el nuevo primer término del dividendo. Esa expresión es menos x al cuadrado y pasamos al paso 4, que es empezar a multiplicar esta expresión por cada uno de los términos del divisor, ya saben, empezando de derecha a izquierda. Menos x al cuadrado menos 3 nos da 3x al cuadrado. Lo escribiríamos con signo contrario, o sea, signo positivo, debajo del término del polinomio del dividendo que tenga la misma potencia. Continuamos. Menos x al cuadrado por x nos da menos x al cubo. Lo escribimos con signo positivo debajo del término del dividendo que tiene la misma potencia. Y por último tenemos menos x al cuadrado por 2x al cuadrado, nos daría menos 2x a la 4, pasaría con signo contrario, o sea, 2x a la 4. Hemos terminado, pasamos al quinto y último paso, que es operar términos semejantes y volver a empezar con el paso 2. Se cancela menos 2x a la 4 con 2x a la 4, 9x al cubo más x al cubo es 10x al cubo, y 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado es x al cuadrado. Y bajamos los términos que no hemos utilizado. Este nuevo polinomio de grado 3 es el que tenemos que seguir dividiendo. Volvemos a empezar con el paso 2. Vamos a comprobar que el primer término del dividendo, que ahora es 10x al cubo, tenga una potencia igual o mayor que la potencia del primer término del divisor, que es 2. Y así es. Entonces podemos continuar con la división. Pasamos entonces al paso 3, buscamos una expresión algebraica que multiplicada por 2x al cuadrado nos dé 10x al cubo. Esta expresión sería 5x. Ya sabiendo esto, escribimos la expresión en el cociente y pasamos al paso 4. Vamos a empezar a multiplicar por cada uno de los términos del divisor. 5x por menos 3 es menos 15x, pasaría como 15x, lo escribimos debajo del término del dividendo que tenga la misma potencia. 5x por x es igual a 5x al cuadrado, pasaría como menos 5x al cuadrado. Y por último, 5x por 2x al cuadrado es 10x al cubo, pasaría como menos 10x al cubo. Una vez terminado esto, podemos pasar al paso 5, que es operar los términos semejantes, y volvemos a empezar el algoritmo en el paso 2. 10x al cubo se va con menos 10x al cubo, x al cuadrado menos 5x al cuadrado nos quedaría menos 4x al cuadrado, menos 7x más 15x sería 8x y bajamos el término más 1. Este es el nuevo polinomio que tenemos que continuar dividiendo. Vean que ahora el nuevo primer término del dividendo es menos 4x al cuadrado y empezamos a repetir el segundo paso. Comprobamos que la potencia de ese nuevo primer término del dividendo sea igual o mayor a la del primer término del divisor. Aquí en este caso es igual, ambas potencias son 2, así que podemos continuar con la división. Pasamos al siguiente paso, que ya saben que es encontrar una expresión algebraica que multiplicada por el primer término del divisor, 2x al cuadrado, nos dé como resultado el nuevo primer término del dividendo, que es menos 4x al cuadrado. En este caso es un número, es menos 2. La escribimos en el cociente y pasamos al cuarto paso, que es empezar a multiplicar por cada uno de los términos del divisor. Menos 2 por menos 3 nos da 6, pasaría debajo del término independiente del dividendo con signo contrario, menos 6. Continuamos, menos 2 por x es menos 2x con signo contrario, más 2x, y por último, menos 2 por 2x al cuadrado nos da menos 4x al cuadrado, pasaría como 4x al cuadrado. Ya hemos terminado, podemos pasar al paso 5, operar términos semejantes y volver a empezar con el paso 2.
Menos 4x al cuadrado con 4x al cuadrado se van. 8x más 2x es igual a 10x y 1 menos 6 es menos 5. Aquí en el nuevo paso, al comprobar que la potencia de este nuevo primer término del dividendo es mayor o igual que la potencia del primer término del divisor, nos damos cuenta que aquí es menor. La potencia de 10x es 1, o sea, menor que la potencia al cuadrado del primer término del divisor. Así que aquí terminaría la división. Este sería el cociente, el resultado de la división, y este sería el residuo.